semana con una temperatura alta. 28 grados va a ser la temperatura máxima para hoy, pero el pronóstico anuncia chaparrones para el día de hoy, lluvias. Vamos a ver qué sucede. Bueno, como lo habíamos indicado en estos días, hoy nos visita Marcelo Gómez justamente, de La Libertad Avanza, de la línea de Milei, está con nosotros, así que lo vamos a saludar, uno de los ganadores también de esta contienda. Buenos días, Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Marité, muchas gracias por la invitación, sabes que siempre es un gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias, y le vamos a decir a nuestros oyentes que también lo pueden ver por Facebook, así ubican a Marcelo también, pueden escuchar la radio y escuchar a través del Facebook. Bueno, ¿qué tal? Contame, cuando hablamos el domingo estabas muy vehemente, ¿no? Muy contento porque, bueno, ya tenías, no estabas adentro del cuarto oscuro, pero sabías lo que estaba sucediendo cuando estaba el raconto, ¿no? Era una catarata de boletas violetas que salían de esos sobres en los cuartos oscuros y la realidad es que con todo el esfuerzo que hicimos merecíamos una elección como la que sacamos. La verdad muy contento. Vean. Bueno, más cuando ibas ganándole a otros, ¿no? Porque la historia era, estabas en segundo lugar, ¿no? En lo que ha sido la elección. Me imagino que cuando cotaban y salía la boleta violeta, como la decís vos, y salía la violeta, eso debe haber sido muy, te ha puesto muy contento seguramente vos y todo el equipo, ¿no? Mirá, había mucha cara larga dentro de esos cuartos oscuros, lógicamente no eran las nuestras. Ujú. Yo creo que muchos fiscales no se imaginaban, los de otros partidos, no se imaginaban que nosotros podríamos haber hecho la elección que hicimos. Los únicos que sí sabía de que a Javier en términos generales le iba a ir muy bien, iba a ser el candidato a presidente más votado, éramos nosotros porque teníamos un termómetro social y manejábamos unos ciertos números dentro de nuestro espacio en los que nos estaba dando justamente esa señal. Yo creo que hubo una gran subestimación por parte de otros espacios políticos hacia nosotros y no han valorado el esfuerzo que nosotros hicimos. Y yo soy muy agradecido de los vecinos que nos votaron porque nosotros hoy en día estamos en este lugar. Javier Milei en el distrito fue el candidato a presidente más votado y nosotros hicimos una gran elección en donde le ganamos al intendente Osvaldo Cáfaro y en donde ganamos también superestructuras que gastaron millones de pesos para intentar imponer la imagen de un candidato, cosa que no lo pudieron lograr. Bueno, hablando de Javier Milei, ¿vos considerás que, bueno, Javier, por arrastre, digamos, su figura, su manera de encarar lo que ha sido justamente decir que va a ser presidente de la nación, a lo largo de todo este tiempo, bueno, estaba muy arriba, después como que entró en una meseta todo, ¿no? Su imagen, sus salidas, su manera de ver todo lo demás, y dio el batacazo, ¿no? ¿Fue una estrategia realmente, o fue que, como vos decís, dejaron de mirarlo y realmente no se dieron cuenta que venía justamente por lo que decís, a ganar? Mirá, nosotros desde que nos metimos en política estamos haciendo todo lo posible, primero para hacer una excelente elección, pero en realidad a nosotros nos interesa ganar una elección, si no, no estaríamos participando. Me parece que lo que sucedió con Javier Milei en un punto fue, como te dije hace un ratito, es una subestimación del fenómeno que estaba causando y la meseta a la que vos haces referencia no fue una meseta política, no fue una meseta de armado, fue una meseta que le intentaron imponer los medios de comunicación justamente para no darle tanta entidad al fenómeno Milei. Me parece que todas esas estrategias que intentaron hacer, de embarrarlo a él, de embarrarnos nosotros a nivel local, como a todos los candidatos de la Libertad Avanza, insinuando que nosotros habíamos pagado los cargos políticos, o que se habían negociado un montón de cuestiones, o una sarta de cuestiones que han... Digamos que ahí entra en una meseta, cuando se habla de los cargos políticos, que se le paga Sí, por los cargos políticos. bueno, entró en una meseta en donde justamente los medios hicieron entrar en esa meseta. Pero lógicamente, como todas las operaciones que viene recibiendo Javier Milei en los últimos 4 o 5 años, desde que empezó a salir en los medios de comunicación, aún sin haber anunciado hace más de 4 años atrás que él tenía intenciones de participar en política, siempre fue un centro de discusión, siempre fue un centro de atención. De hecho, corrió todo el eje del discurso político hacia nuestro lado, hacia el lado de la libertad. Y me parece que todos los espacios políticos de igual o menor manera tuvieron que también correr su discurso, porque si no quedaban apartados de la agenda local y de la agenda actual que él todos los días imponía. Eh, Me parece que lo que sucedió con Javier Milei fue que pudo exponer con un lenguaje en su principio muy técnico, porque
es un doctor en economía, y después tuvo la particularidad de poder alivianar ese mensaje para hacerlo muy simplista y hacerle entender a la gente quién realmente es quien le impide el crecimiento y el desarrollo personal y poder tener un futuro. Y me parece que ahí posicionó a la gente de trabajo, a la que se esfuerza, a la que se rompe el alma laburando todos los días y no llega a fin de mes, o a los jubilados, que hoy en día son jubilados, que laburaron toda su vida y hoy en día tienen una jubilación miserable que ni siquiera les alcanza para morfar, y puso en contraposición a la clase política que sobrevive a través de los impuestos que nosotros pagamos. Y creo que esa subestimación y ese barro lo ha hecho justamente a Javier Milei ponerlo todos los días arriba de la agenda política. De hecho, es el candidato que más minutos en el aire tiene sin pagar pautas. Sí, lo hablábamos fuera del aire recién. Nosotros no pagamos pauta, dice Marcelo. Nosotros lo hacemos y le agradecemos a todos por, bueno, porque es lo que estábamos hablando con Manolito, ¿no? Hace un instante también por lo que se ha gastado, lo que se ha destinado, que da vergüenza ajena, ¿no? A partidos que no han llegado ni siquiera al piso. Te iba a preguntar, ¿qué crees vos que produce Javier Milei, vos que lo conocés y todo lo demás, en los jóvenes? Esperanza. En los jóvenes produce esperanza. Esperanza de que Argentina puede volver a ser potencia mundial como lo fue hace más de 100 años atrás. Y esperanza en los padres, que ven que muchos chicos se van del país para poder tener su futuro, o sea, sus propios hijos. Acá nosotros tenemos que plantear el eje de discusión en diferentes términos. Por ejemplo, los hijos de aquellas familias que están bien económicamente y que tal vez tienen estudios universitarios o que manejan idiomas, lógicamente es muchísimo más fácil salir del país para ellos. O sea, migrar hacia otro país en donde las cosas funcionan mejor. Aquellas familias de recursos medios, tal vez los chicos pueden hacerlo el viaje, o sea, se pueden ir a vivir a otro lugar, pueden tomar esa aventura de decir, che, yo quiero tener futuro porque acá no lo tengo. Terminan ahorrando, terminan laburando, ahorran 2 o 3 años y se van. De hecho se van, y ahora se están yendo los padres. Bien. No solamente los hijos. Sí, ese es otro tema. Y después tenemos el otro sector social, el sector social vulnerable, el que está totalmente desconectado del tejido social, el sector que no tiene recursos, el sector en donde muchas familias subsisten a través de subsidios por parte del Estado y hay un montón de chicos que ni siquiera estudian. Y esos chicos son los que quedaron encerrados en un sistema en donde no va a quedar otra que seguir permaneciendo en la Argentina. Y me parece que hoy los jóvenes ven cómo viven sus padres. Todo lo que se esfuerzan, el hecho de tener en muchos casos 2 o 3 trabajos, o sea, 2 o 3 ingresos para poder sobrevivir. Ven a sus abuelos con una jubilación, como te lo decía, miserable, con muchas complicaciones para poder llegar al menos a los primeros 10-15 días del mes, renegando o yendo a buscar un bolsón de alimentos siempre a desarrollo social o siempre dependiendo de un nieto o del papá que lo ayude del hijo, para que lo ayude a poder llegar a fin de mes, para poder comprar los alimentos o para poder comer. Ni hablar de aquellos jubilados que hoy en día están pagando un alquiler. Me parece que esa visión en relación a la juventud, que yo te puedo decir que en la elección del 2021 sí nosotros teníamos un núcleo de más o menos una franja etaria del 25% en promedio, perdón, del 25 años en promedio. Hoy ya eso cambió, hoy ya no son más los jóvenes. De hecho, nos damos cuenta con ganó Milei como el candidato con el 30%, ¿no? O sea, nos damos cuenta que no fueron solamente los jóvenes que exactamente lo votó. Escuchaba a alguien que decía que mi hijo me quiere justamente convencer de que vote a Milei, decía la mamá, ¿no? Y bueno, y seguramente la mamá terminó convencida por su hijo también de que era el candidato, ¿no? Por los porcentajes que vemos, ¿no? Te quiero preguntar porque algo que estás diciendo en estos días, más allá de lo que está diciendo Milei, dijiste que vas a ser el intendente de Zárate en octubre. Sí, bien. Lo voy a hacer. Que vas a ser el intendente de Zárate. Bueno, ¿qué va a ser el intendente de Zárate, Marcelo Gómez, dentro de un distrito con todo lo que eso conlleva, con las fortalezas y las debilidades que tiene Zárate? Ejemplo, debilidades somos nosotros. Lima es una debilidad para Zárate, ¿no? Pero bueno, porque siempre estamos quedando en el patio trasero de lo que es la ciudad de Zárate. Pero bueno, ¿qué va a hacer Marcelo Gómez, intendente de un distrito tan amplio, con tantas características que tiene, fortalezas, como te dije, y debilidades? Para mí tiene más fortalezas que debilidades el distrito. Me parece que las debilidades están marcadas por la clase política.
Digamos, creo que ahí tenemos que marcar dos líneas. Zárate podría tranquilamente ser en los próximos 10 años el mayor municipio en generación de riqueza de PBI por cápita de la gente que vive acá en los próximos 10 años de toda la provincia de Buenos Aires. Ese es nuestro objetivo, es lograr que Zárate, el distrito, sea productivo, que en Zárate podamos lograr eh, generar una fuerte erradicación de industrias y empresas, no solamente siendo y entendiendo que esto es un polo agrotecnológico, sino también buscar ese polo tecnológico que hoy en día es lo que se viene y es lo que se necesita para la futura demanda. ¿Vos tenés ya un equipo formado para esto que estás hablando, digamos, porque queda poco tiempo, 70 días nada más hacia octubre, sí, y después asumirían en diciembre, ¿no? 60 días más. Pero digo, es un poco el tiempo, ¿no? Como para armarse después de haber ganado una elección y decir, voy a asumir una municipalidad como la de Zárate, ¿no? Sí. Con vías navegables, con la autopista 9, que sabemos toda la producción pasa por aquí, con la falta de hábitat, justamente, con los barrios irregulares, y con tanta falta de tantas cosas y servicios que sucede, como en Lima, ¿no? Falta de agua, de cloacas, de tantos otros servicios, ¿no? Digo, ¿ya tenés un equipo que estás preparando? Mira, nosotros el equipo técnico lo tenemos. Obviamente es el equipo que se encargó los últimos 8 meses de preparar nuestro plan de gobierno. A ver, ¿eso significa de que nosotros tenemos toda la estructura del Estado para poder asumir hoy? No. De hecho, faltan 120 días para que asuma el próximo intendente. Faltan 65 días para la próxima elección, pero ahí vamos a tener 2 meses más de transitabilidad de octubre al de diciembre. Es una transición que te tenés que hacer, tenés que sentarte con el intendente que se va para que te diga como en qué estado está todo, ¿no? Bueno, pero a mí me parece que hay un montón de empleados municipales que hacen bien su trabajo. De hecho, hay muchas personas que temen en que nosotros, el primer día que lleguemos el de diciembre, vamos a barrer de un plumazo a toda la planta municipal, y eso no es cierto. Digamos, yo en ningún momento dije eso de mi palabra, y de hecho Javier Milei tampoco lo dice. Una cuestión es que hay que hacer una gran... Milei dice que hay que barrer con los ministerios, Marcelo. Está bien, pero eso es otra cosa, digamos, lo que está planteando Milei a nivel de los ministerios y lo que nosotros planteamos en nuestra reforma del Estado a nivel local, estamos hablando a nivel nacional de que se van a eliminar un montón de ministerios que hoy en día son totalmente improductivos y generan gastos, o sea, le genera un costo al vecino, al ciudadano argentino, porque paga impuestos en cuestiones que no la tendrían por qué pagar, y a nivel local nosotros sí pensamos en una integración de secretarías para también reducir el gasto político a nivel local. Eso por un lado. Por el otro, te repito. Sí, habías mencionado la reducción de secretarías, por eso puede ser el comentario que vas a sacar empleados porque vas a cambiar. Está bien, pero acá tenemos que entender lo siguiente. Me parece que el bolsillo del argentino y el bolsillo del zarateño, o sea, el zarateño en general, ¿no? Del limeño también, ya no aguanta más la presión fiscal que tenemos. Y me parece que el hecho de querer incrementar el tamaño del Estado lleva a que el argentino, perdón, en este caso que el zarateño y el limeño, pague más tasas municipales, más derechos, pague más impuestos en una superestructura que para mí hoy en día es elefantiásica. Es un organigrama que no entra ni siquiera en esta mesa cuando vos lo expandés. Me parece que el recorte en el gasto político, en el gasto público, en relación a eso, sí me parece que es súper necesario y es prioritario hacerlo. Si nosotros entendemos de que el Estado se financia con nuestros impuestos y a nivel local el Estado tiene que cobrar tasas municipales para posteriormente brindar servicios, los que sea que brinde el Estado. No pasa por ahí, ¿eh? No. Es un mínimo el porcentaje que se paga de tasas para... O sea, no se sostiene con eso. No, está bien, pero me parece que acá lo que hay que plantear sobre la mesa es nuevamente cuál es el Estado que nosotros queremos, o al menos cuál es la visión de Estado que nosotros queremos. Por eso siempre, cuando nosotros nos ponemos a hablar y nos ponemos a explicar a la gente, de hecho lo he explicado varias oportunidades acá, cuál es la función del Estado que son indelegables. Es la administración de justicia, la seguridad interna y la defensa exterior. Digamos, el derecho tributario argentino justamente tiene como creación el Estado esa carga tributaria. O sea, se pagan impuestos para mantener eso. Después todo lo demás son impuestos que se fueron agregando a lo largo de la historia. La Constitución de 1853, la Constitución de Alberti, la liberal, yo como liberal clásico, al menos me considero dentro del liberalismo clásico, entendemos que esas son las funciones indelegables del Estado. A nivel local, nosotros lógicamente hoy en día estamos pagando tasas municipales por servicios que no tenemos. Después si el servicio es bueno, es malo, si el servicio, si estamos teniendo una doble imposición tributaria o no, esas son cuestiones que nosotros las discutimos. Por ejemplo, te doy un caso concreto, para que se entienda el punto. Si nosotros entendemos de que la seguridad interna, o sea, el pago de los impuestos, justamente se le cobra el tributo al ciudadano argentino para que brinde seguridad,
y nosotros a nivel local hacemos que el ciudadano zarateño y limeño paguen tasas para mantener una dirección de prevención urbana, ahí tenemos una doble imposición. Por un lado te están cobrando impuestos para mantener seguridad, o sea, los costos de la seguridad, y por otro lado a nivel local mantenemos una tasa municipal para brindar prevención. O sea, esas son... ¿Una de tus ideas sería sacar la Dirección de Prevención Urbana? Hemos sido muy claros que nosotros vamos a barrer con la Dirección de Prevención Urbana, porque nosotros entendemos que ya el ciudadano argentino está pagando con los impuestos la seguridad. ¿Y cómo vas a hacer con el tema de seguridad? ¿En qué sentido? En todos los aspectos, porque en este momento, digamos, pertenece al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y va a seguir dependiendo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, mi ley dice que van a desaparecer los ministerios. No, está bien, pero el Ministerio de Seguridad no se toca. De hecho, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa van a estar llevados adelante por Victoria Villarroel, que es la vicepresidente. O sea, va a ser la primera vez que el cargo de una vicepresidente va a ejercer también funciones públicas y no solamente va a tener un cargo figurado. O sea, ¿qué es lo que te quiero explicar con esto? Vos me decís qué vamos a hacer a nivel de seguridad. Yo te puedo decir qué vamos a hacer a nivel de seguridad. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, te lo hablo en términos de Zárate y de Lima. Sí. Nosotros tenemos que hoy en día desconcentrar y descentralizar un montón de funciones públicas. La primera, la comisaría número 1 de Zárate no se puede tocar, no se puede recondicionar porque está afectada a los derechos humanos. Por ende, la comisaría quedó a 8 o 9 cuadras del río, en donde vos tuviste un desarrollo urbanístico desorganizado hacia el lado de la Panamericana. ¿Qué te quiero decir? La ciudad se expandió, por ende muchos vecinos no se acercan hasta la comisaría para hacer denuncias. ¿Vos decís que se necesitan otras comisarías en distintos puntos de lo que es la ciudad? En un principio se necesitaría que esa comisaría, llámese la comisaría número 1 o el número que le quieran poner, se descentralice hacia la zona, hacia la periferia de Zárate. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en crear una nueva comisaría, en donde el centro de alojamiento de los detenidos sea apto para poder mantener a un detenido al menos 24 horas, que es lo que permite la ley. Después tenés que tener un centro dentro de esa comisaría, un alojamiento para que los policías que vienen a ser adicionales tengan un buen descanso. Por otro lado, tenés que tener un parque automotor para poder mantener en condición los vehículos. Básicamente porque cuando una moto o cuando un patrullero sale a hacer sus recorridas, su circuito, sus recorridas, sus rondines, sus rondines, no me sale la palabra, sus rondines, necesita que el vehículo esté en condiciones. ¿Por qué necesita que el vehículo esté en condiciones? Porque el vehículo tiene que llegar a donde el chofer necesita, y también es por una seguridad de las propias personas que están dentro del vehículo. Por ende, el parque automotor para nosotros es fundamental. Por otro lado, tenemos que crear un centro de asistencia legal y técnica. Nosotros tenemos que proteger al vecino que es víctima de delito, que hoy en día no se está protegiendo. Llámese los delitos leves, como son los robos y hurtos, los delitos graves que atenten contra los homicidios, los delitos que atenten contra la propiedad, como son las usurpaciones, que vaya a Zárate Lima si tiene usurpaciones y toma de tierras, delitos que atenten en ese sentido contra la propiedad, delitos que atenten contra los delitos federales, que por ejemplo podríamos tener un centro de inteligencia que se puede hacer para tratar temas de narcomenudeo y narcotráfico, y un centro de asistencia que lógicamente esté especializado y capacitado para tratar los temas de infancia, violencia intrafamiliar, los temas de minoridad y los de adultos mayores. Sí. Seguimos en el próximo bloquecito. Dale. ¿Me das un ratito más? Sí, obvio. Con nosotros vamos a hacer un cortecito y seguimos, pero la pregunta para el próximo bloque es: ¿qué va a pasar con Lima si Marcelo Gómez es intendente de Zárate? La línea de Milei. Bueno, estábamos hablando sobre temas distintos, diversos, que tienen que ver justamente con su afrontar, en el caso de llegar a intendente, a la calle Rivadavia de Zárate. No vamos a decir el sillón de Rivadavia, pero tiene otro, tiene la calle Rivadavia, ¿qué haría, no? Bueno, en este caso le preguntábamos, ¿qué va a pasar con Lima en caso de que Marcelo Gómez sea intendente de Zárate? ¿Cuáles son los proyectos, las ideas? Y qué, directamente, si nos podés decir hoy, ¿no? ¿Qué proyectos firmes tenés para Lima? Mirá, lo primero que le puedo decir al vecino de Lima es que van a tener un intendente comprometido con gobernar. De hecho, lo he mencionado en varias oportunidades de que voy a ser un intendente que va a venir a gobernar a Lima, va a ser parte de esa delegación. No solamente va a tener un poder descentralizado, sino que va a venir el mismo intendente a gobernar al menos una vez por semana acá. Ese es un compromiso que lo hice en campaña y lo voy a seguir manteniendo. ¿No habría delegado, Marcelo? ¿No habría delegado? Me parece que la figura del delegado... Mira, yo entiendo que el vecino de Lima luchó muchísimo por tener un delegado. Y lo respeto.
Pero hay que entender también de que la figura del delegado muchas veces no termina defendiendo al vecino. En muchas oportunidades Y no, terminó... es empleado del intendente. Exactamente. Termina siendo empleado del intendente. Es, Sí, sí, termina por siendo, más que claro. sea votado por el pueblo, el delegado de Lima, el secretario Ujú. de Lima, es empleado del intendente, porque no hay algo que está separado, no tiene un presupuesto, no tiene absolutamente nada el Ujú. delegado de Lima. Bueno, justamente en ese sentido, ¿por qué te pensás que yo propongo venir a gobernar acá? Porque para mí, yo te voy a decir desde mi punto de vista, la figura de un delegado acá hoy en día es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque nosotros podríamos trabajar tranquilamente con una descentralización del poder, desde Zárate a Lima, tranquilamente. Podríamos tener solamente la subsecretaría de las diferentes áreas que nosotros tenemos pensado llevar adelante en nuestro programa de gobierno y no haría falta ni siquiera la figura de un delegado para que eso se lleve adelante. Pero hoy en día hay que entender de que nosotros tenemos un delegado que está electo, que fue electo por el pueblo de Lima, Sí, que todavía le queda un año más de mandato. sí, sí, totalmente. Entonces, me parece que eso sería una discusión para llevar adelante después del primer año de gobierno. Si en verdad el limeño quiere seguir teniendo un delegado o en base a nuestros primeros meses de gestión, el limeño realmente interpreta de que con la figura de un intendente presente es más que suficiente. Eso será un tema a charlar y a desarrollar después. Por otro lado, a mí me parece que es fundamental entender en qué posición está Lima hoy. Que de hecho coincidimos en esa posición. Lima es una ciudad que está relegada, que siempre fue el último orejón del tarro, en donde nunca nadie le dio pelota políticamente. De hecho, vos fíjate, las estructuras que siempre estuvieron compitiendo en Lima. El año pasado, cuando se presentó la figura del delegado, Juntos por el Cambio no puso un delegado a participar. Nosotros sí. Y eso para mí marca una intención de realmente querer representar al limeño. Después, si la elección del 2022 para delegado no fue bien o fue mal, eso es otra cuestión. De hecho, el delegado que habíamos propuesto en aquel momento salió segundo, o sea, tampoco le fue tan mal. Bueno, Pero pero 500 personas votaron. bueno, está bien. Fíjate el padrón ahora. Está bien, pero no importa. A ver, el tema de la No, quiero cantidad... decir que no hay convencimiento de votar al delegado Bueno, en nuestra bueno, ciudad. pero a A eso... eso me refiero. pero yo también me refiero a eso. ¿Por qué lo planteo así, Marité? A ver, si nosotros hoy en día tenemos hoy en día una secretaría que es para justamente mantener los recursos de Lima, y la verdad es que el delegado no está cumpliendo la función que debería cumplir para y con el pueblo, sí la cumple hacia arriba, o sea, de forma verticalista hacia el intendente. Me parece que no, yo no quiero tener una persona mía de confianza acá que sea un ñoqui mío. O sea, imagínate que las estructuras que nosotros, las reformas que nosotros pensamos hacer a nivel político y a nivel administrativo es justamente para poder recortarnos nuestras propias funciones y limitarnos el poder. O sea, de esa manera y en ese sentido, si yo tengo un delegado acá, va a ser un ñoqui mío. ¿Me entendés a lo que voy? Que va a responder a lo que yo le diga y no a lo que quiere el vecino. Entonces, como yo sé que esas cosas pueden llegar a pasar, Es que no pasa por ahí porque sea un yoki tuyo debe ser un empleado. Es la necesidad que tiene Lima. Hoy Lima es una ciudad, tiene muchísimos habitantes, con todas las falencias que eso contiene. sí, Cuando hablo de debilidades, la falta de la salud, de la seguridad, de la educación, de escuelas, de calles coordinadas y hechas justamente como debe tener una ciudad, del agua, de las cloacas, de todas esas falencias que las sufrimos desde años, no solamente por la figura del delegado o que se ha votado o no se ha votado, sino directamente desde la municipalidad, de la intendencia, el intendente, qué decisiones va a tomar para con Lima ante este panorama que tenemos en la ciudad. vamos por parte. Te voy a hablar de la parte administrativa. Sí, En la última oportunidad que nosotros habíamos tenido la oportunidad de hablar, sí, yo te comenté que nosotros teníamos pensado descentralizar la actividad económica de Zárate y de sí, Lima. Porque a mí me parece totalmente injusto de que Zárate, o sea, como base, digamos, como ciudad, redireccione todos los recursos de Lima hacia Zárate. Entonces me parece ahí que hay un plano de desigualdad ante la ley. ¿Sí? Y es totalmente injusto de que el municipio de Zárate tome los recursos de Lima para poder financiar sus propios gastos. Cuando yo te digo, che, vamos a descentralizar, es porque a mí me interesa que el limeño comience a entender lo que es la base de la correspondencia fiscal, la base de lo que yo siempre hablo. El limeño tiene que empezar a vivir con sus propios ingresos. El limeño tiene que empezar a vivir con su propia recaudación. Y tiene que entender de que lo que gasta por un lado, por otro lado lo tiene que recaudar. y mientras las empresas y todos los demás paguen los impuestos en Lima, porque Por eso,
se pagan en el distrito de Zárate, Por en la ciudad eso, de Zárate. por eso yo refiero a que nosotros tenemos que entender quién hoy está pagando tasas, quién hoy paga derechos. Ah, sí, sí, ¿Sí? totalmente. En primer lugar es eso, entender cuáles son las personas que están tributando, en primer lugar. En segundo lugar, si, ya sea la tributación a través de las tasas municipales o la tributación vía impuestos. O sea, ¿por qué te explico esto? Porque mi idea es descentralizar económicamente Zárate y Lima. Que Lima tenga su propio presupuesto en base a lo que Lima recauda. Por ende, los fondos de coparticipación se van a empezar a designar a través de la cantidad de habitantes que tiene Lima en relación a la cantidad de habitantes que tiene Zárate. Por ende, los fondos van a venir en base a su población. Después, lo otro, lo que es la recaudación vía tasas. Lima, Todavía no sabemos cuántos somos, Marcelo, no, ¿no? Vos sabés es que que el INDEC dio 33.000 habitantes ciudadanos aquí viviendo, sin embargo todavía no tenemos una cifra certera de cuántos somos. no sabemos cuántos limeños somos ni tampoco cuántos argentinos somos. Eso me parece aún más grave cuando se gastan millones de pesos para hacer un INDEC, un censo. Pero, al margen, sin desviarme del punto. El punto es el siguiente: descentralizar económicamente Zárate de Lima, que el limeño comience a vivir con su propia recaudación, que empiece a entender la base de la correspondencia fiscal, empezar a identificar quiénes son las personas que pagan tasas municipales, reducir el gasto y el cobro de esas tasas para incrementar la recaudación, venir a gobernar a Lima. Esa idea tan simple, la que el limeño empiece a vivir con lo propio que recauda y sea responsable de sus gastos y responsable de sus propias inversiones, me parece que es la base fundamental para empezar en un futuro, comenzar a tener la idea de una futura autonomía. Por otro lado, Estás pensando en autonomía ahora. En un no, principio decías que la autonomía era una cosa media no, tirada de los pelos. yo siempre fui realista y siempre dije exactamente lo mismo. Yo dije, hoy Lima, no, yo no considero utilizar la autonomía de Lima para hacer política. Siempre Ah, siempre expresé mis posiciones económicas y defendí desde lo económico y desde la cuestión de cómo está el país hoy, que lo vemos, y a nivel provincial también, el gasto público que hay y lo que conlleva mantener municipios. Yo lo que digo es lo siguiente: hoy Lima no está preparada para ser autónoma. No quiere decir de que Marcelo Gómez esté en contra de la autonomía. Eso lo he dejado en claro un montón ¿Vos de considerás, oportunidades. sin entrar al municipio de Zárate, que Lima no está preparada para hacer autonomía? Digo en lo económico, supongamos, nada más. Con todo un montón de cosas más, pero en lo económico, que no está preparada para ser No independiente. solamente en lo económico, sino también en lo estructural. Hay que entender que la mayoría de todas las maquinarias y la mayoría de la infraestructura que hoy tiene Lima depende de Zárate. O sea, que hoy Lima sea independiente, o sea autónomo, o sea avanzar sobre un proyecto de municipalización, y interpreta, al menos nosotros interpretamos, de que todo lo que es infraestructura, personal, maquinaria, depende de Zárate. O sea, yo no estoy dispuesto como intendente a avanzar sobre eso para vaciar a Lima de recursos, ¿sí? Por otro lado, en base a la parte de infraestructura, me parece que acá hay una cuestión fundamental. No hay que construir castillos en el aire ni vender espejitos de colores. Me parece que lo que nosotros tenemos que avanzar en términos de infraestructura es a través de lo que nosotros denominamos el PIB. El PIB es un programa de infraestructura a través de la iniciativa privada, en donde, por ejemplo, tenemos un montón de barrios que hoy en día tienen zanjas. Entonces, de nuestra posición, al menos el programa de emergencia que nosotros queremos llevar adelante, es avanzar sobre la eliminación de las zanjas. Por ende, al eliminar las zanjas, nosotros vamos a avanzar en la construcción de cordones cuneta. ¿Por qué? Porque las calles, no solamente el cordón cuneta te prolija un barrio, sino que te nivela una calle. Genera de que el vecino pueda realizar su propia vereda. Vos empezás a mejorar los sistemas de desagües, empezás a mejorar la salud, porque empezás a descontaminar el tema de las zanjas y la cantidad de infecciones y mosquitos que se crean ahí dentro. ¿Por qué ese programa de infraestructura con iniciativa privada? Lo podemos partir en dos ejes. Por ejemplo, el primero, el municipio brindando los recursos económicos para comprar los materiales, brindando el personal para hacer las obras, brindando todo el servicio de topografía para que nosotros utilicemos el cauce natural de los desagües y no vayamos en contra del sistema de gravedad como muchas personas lo hacen. Bueno, eso me parece el primer lugar. Ahora, ¿cómo se financia? ¿Te acordás que yo en un momento había hablado que de la base del derecho tributario argentino se cobra tributos a través de tres esquemas: Sí. impuestos, tasas municipales y contribuciones especiales? De hecho, la mayoría de las calles que en su momento se han asfaltado hace 20, 30 años atrás fueron en base de la contribución especial. ¿Qué es una contribución especial? Es el vecino frentista queriendo tener una mejora en su calidad de vida en el barrio donde él vive. Por ende,
Si nosotros hacemos, por ejemplo, la obra de cordón cuneta, ¿quién va a pagar la obra? Va a ser el vecino frentista. Lógicamente, no la va a pagar en una sola vez. Pero como Sino, debería se ser, va... a ver, porque siempre estamos esperando que caiga todo desde el cielo, ¿no? Que todo venga desde algún lugar. Que verdaderamente los vecinos en distintas ciudades pagan su cordón cuneta, pagan su asfalto. Lo que pasa es que nunca se propuso, y cuando se propuso no se le terminó la obra, quedó la obra por la mitad. Incido. Había planes aquí en algún momento en Lima, justamente para faltar la calle 15, que los vecinos no me dejan vender. Sin embargo, le hicieron 3 cuadras y la dejaron por la mitad, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que se prometen y que después no se cumplen, Marcelo. Y que lo que vos estás diciendo a lo mejor no es nada nuevo bajo el sol. Es cosas que no se han hecho, que se han prometido y no se han hecho. Más allá de los esquemas que por supuesto traiga tu partido, ¿no? Mira, nosotros basamos nuestras propuestas en base, no estamos inventando la pólvora. Lo que nosotros queremos generar es que la administración sea de una forma diferente, que el vecino que paga tasas municipales e impuestos no lo pague el pedo. Que se vean servicios. Que se vean, es lo que... Que se vea la calidad de vida. Vecino, lo que quiere ver el vecino que nunca lo ve, tanto en salud como en seguridad y todo lo demás, pero ya estamos hablando en otros niveles. Sí, te cierro la idea esta si la termino. Ese sería el primer esquema. En la misma manera tenemos el otro esquema, en donde el municipio pone el servicio de topografía, pone la maquinaria, pone los materiales y es el mismo vecino frentista el que se encarga de hacer la obra. Que eso también se puede hacer. Por ende, nosotros ¿qué queremos avanzar? En un sistema de cooperación en donde la iniciativa privada a través de los particulares, de los frentistas, en este caso los frentistas de los cordones cunetas serían, tomen la iniciativa de poder crear sus propias obras. Para mí, eso es la principal materia en estos primeros 2 años de gestión. ¿Dónde avanzaríamos con esas obras para posteriormente avanzar en obras de desagüe, de agua corriente, de cloaca? Tendríamos que avanzar de lo que hoy termina todo el casco urbano, que hoy en día está asfaltado, hacia la zona del barrio Los Pinos, hacia la zona de barrio Citrus y hacia la zona de lo que sería barrio 8 de marzo y 8 de septiembre. Para mí esas son las zonas en donde se tendrían que avanzar en la obra de cordón cuneta para eliminar y erradicar la zanja de una vez por todas y posteriormente empezar a avanzar sobre las periferias. Sin cordones cunetas para ¿Cómo? el barrio Matadero. ¿Cómo? Hay asfaltos sin cordones cunetas para el barrio Matadero. Claro. O sea, estamos hablando de calles que no están asfaltadas para el otro lado y hablar de cordón cuneta, cuando deberíamos hablar del cordón cuneta justamente donde se hizo el asfalto, ¿no? Bueno, por eso justamente para nosotros es importante hacer obras que perduren, entendiendo que quien lo va a pagar es el vecino. De hecho, el vecino lo paga con impuestos y con tasas. Que después el Estado municipal no lo haga, eso es otra cosa. Pero me parece que acá hay que planificar en etapas. Yo no puedo decir de la noche a la mañana voy a faltar todo Lima porque al limeño le voy a mentir. Me parece que acá lo que hay que trabajar es una planificación. Es decir, bueno, avancemos por la obra de cordón cuneta, radiquemos las zanjas, nivelemos las calles, logremos que esa estructura sirva para en un futuro sí asfaltar. Por otro lado, si querés, avanzo lo que vos quieras y tenemos que terminar. No, ya cerramos, sí, bueno. tengo que cerrar, pero te vamos a volver a invitar, Marcelo, sabes que es así, así que tenemos que cerrar porque tenemos ya el flash informativo que me están corriendo. Te quiero agradecer que hayas venido, de verdad, felicitarte nuevamente por la elección que hicieron aquí en Lima y en Zárate. Y bueno, vamos a seguir hablando de los proyectos que tenés para Lima, ¿no? Que la gente te vaya escuchando todo lo que tenés para Lima y Zárate, ¿no? Me parece, vos sabés qué, Marité, me parece importante explicarle a la gente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque sentarme acá y solamente hablar de eslogan o tirar títulos de la creación de un hospital, de asfaltar calles, de mejorar el agua, de mejorar las cloacas, sin explicarle cómo lo vamos a hacer, por ahí yo interpreto y entiendo, y en eso autocrítica, que por ahí me extiendo hablando, pero necesito que el vecino entienda qué es lo que vamos a hacer. Porque para hablar de eslogan y títulos, me parece que eso lo hacen todos. Por eso te invitamos. Gracias, y soy agradecido de los 1.251 vecinos que nos votaron acá y los invito a que nos sigan acompañando. Gracias a ustedes. Gracias, Marcelo. Gracias por los mates también.